Contribuyentes al desarrollo del cálculo. Arquímedes de Siracusa, 287 a 212 a.C. Utilizó la técnica que recibe el nombre de método exhaustivo, sistema que utilizó para aproximar el valor del número pi. También demostró que el área del círculo era igual a pi multiplicado por el cuadrado del radio del círculo. Johannes Kepler, 1571 a 1630 de nuestra era. Leyes del movimiento 1609. 1. Los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los dos focos que contiene la elipse. 2. Las áreas barridas por los radios de los planetas son proporcionales al tiempo empleado por estos en recorrer el periodo de dichas áreas. 3. El cuadrado de los periodos de la órbita de los planetas es proporcional al cubo de la distancia del promedio al Sol. Esta ley, llamada también ley armónica, junto con las otras leyes, permitía ya unificar, predecir y comprender todos los movimientos de los astros. René Descartes, 1596 a 1650. Empezó con un problema geométrico y lo definía tanto como un lugar geométrico estático. Su procedimiento fue trasladar un problema geométrico al lenguaje de una ecuación algebraica, luego simplificarla y finalmente resolver esta ecuación. Sir Isaac Newton, 1642 a 1727, había descubierto los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1665 y 1666, y durante el decenio siguiente elaboró al menos 3 enfoques diferentes de su nuevo análisis. Newton abordó el nuevo desarrollo del cálculo a partir de la geometría analítica, desarrollando un enfoque geométrico y analítico de las derivadas matemáticas aplicadas sobre curvas definidas a través de ecuaciones. Blaise Pascal, 1623 a 1662. Sus primeros trabajos abarcan las ciencias naturales y aplicadas, en donde realizó importantes contribuciones para la invención y construcción de calculadoras mecánicas. Ayudó a crear 2 grandes áreas de investigación. Escribió importantes trabajos sobre geometría proyectiva y a los 16 años. Más tarde, cruzó correspondencia con Pierre de Fermat sobre teoría de la probabilidad. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 a 1716. La invención del cálculo infinitesimal es atribuida tanto a Leibniz como a Newton. Tuvo lugar un acontecimiento fundamental ese día. Empleó por primera vez el cálculo integral para encontrar el área bajo la curva de una función. Leibniz introdujo varias notaciones usadas en la actualidad, tal como, por ejemplo, el signo integral. Esta ingeniosa y sugerente notación para el cálculo es probablemente su legado matemático más perdurable. L'Hopital. En matemática, más eficientemente en el cálculo diferencial, la regla de L'Hopital o regla de L'Hopital-Bernoulli es una regla que usa derivadas para ayudar a evaluar límites de funciones que estén en forma indeterminada. Esta regla, que dio a conocer en su obra Analyse des infinités petits pour l'intelligence de lignes courbes, el primer texto que se ha escrito sobre cálculo diferencial. Leonard Paul Euler, 1707 a 1783, estableció la relación entre las funciones exponenciales y las circulares con la intervención de una variable imaginaria. En el campo puro del cálculo introdujo a e como base de los logaritmos naturales, dando a conocer que e y e cuadrada son irracionales. Del mismo modo, concretó la igualdad de e elevado a la logaritmo natural es igual a -1. Daniel Bernoulli fue un matemático, estadístico, físico y médico holandés suizo. Destacó no solo en matemática pura, sino también en las llamadas aplicadas. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y elasticidad. Louis Lagrange, Joseph Louis Lagrange, 1736 a 1813. Lagrange demostró el teorema del valor medio, desarrolló la mecánica lagrangiana y tuvo una importante contribución en astronomía. El teorema de Lagrange, teorema del valor medio de los incrementos finitos, dice que si f de x es una función real de variable real continúa en el intervalo cerrado AB y de variable en el abierto AB, entonces existe al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto AB. María Gaetana Agnesi,
1718 a 1799. En 1748 publicó Instituzioni Analitiche ad uso della gioventù italiana. Se atribuye haber sido el primer libro de texto que trató conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral, explicando además su naturaleza de problemas inversos. Friedrich Gauss, 1777 a 1855. Gauss ha tenido una influencia notable en muchos campos de la matemática y de la ciencia, y es considerado uno de los matemáticos que más influencia ha tenido en la historia. Fue de los primeros en extender el concepto de divisibilidad a otros conjuntos. Una de las mayores aportaciones al cálculo integral que realizó Gauss fue la introducción de esta función conocida más comúnmente como la campana de Gauss. Augustin Cauchy, 1789 a 1857. En 1811 resolvió el problema de Poinsot, generalización del teorema de Euler sobre los polidero. En 1814 apreció su memoria fundamental sobre las integrales definidas y luego abordó el teorema de Fermat sobre los números poligonales. Llegó a demostrarlo, cosa que no pudieron Euler, Legendre, Lagrange ni Gauss. Uno de los mayores triunfos lo obtuvo dando vigor a las demostraciones de Lagrange, atendiéndose al cálculo de ceros e infinitos y fijando las convergencias de las series del análisis. Friedrich Bernhard Riemann, 1826 a 1866. La tesis con la cual se doctoró en 1857, Fundamentos de una teoría general de las funciones de una variable compleja, es trascendental importancia para el cálculo, pues en tal memoria se señala como una función viene definida por sus puntos singulares y valores en los límites. Karl Weierstrass, 1815 a 1897, citado como el padre del análisis moderno, dio las definiciones actuales de continuidad, límite y derivada de una función que siguen vigentes hoy en día. Esto le permitió demostrar un conjunto de teoremas que estaban entonces sin demostrar, como el teorema del valor medio, el teorema de Bolzano-Weierstrass y el teorema de Hein-Borel. Sofía Kabolevsky realizó trabajos sobre las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Josiah Gibbs, 1839 a 1903. Fue un reconocido matemático, el cual se dedicó a los estudios del cálculo vectorial, pero como él se dedicó con mayor dedicación a la física, las herramientas para resolver problemas de cálculo vectorial en su aportación al cálculo. Henry Lebesgue, 1875 a 1941. Su principal aportación al cálculo fueron sus estudios meticulosos de las integrales. Su obra principal corresponde a la formulación de su teoría de la medida que dio paso a la definición de integral, que lleva su nombre y que impulsó la ciencia matemática analítica del siglo XX.